nombre es Julia Ahvenainen, soy finlandesa y voy a hablar también hoy de un producto finlandés. Por eso, bueno, las dos cosas somos exportadas de Finlandia. Y nada, trabajo en una empresa que se llama Lunawood. Hoy vamos a hablar de este producto Lunawood y estoy aquí en buena compañía con mi partner de Hunter Douglas, que son quienes distribuyen el producto aquí en Colombia. Y bueno, mi primera vez en Medellín, primera vez también en esta feria. Me alegro mucho que puedo hacer esa charla aquí en Akai Talks. Y bueno, ya arrancamos con el tema de hoy. Entonces, primero un par de palabras sobre Lunawood. Es una empresa finlandesa y fuimos los pioneros que empezaron a tratar madera térmicamente, hace como modificación térmica para la madera en forma industrial. Porque ya, digamos, los vikingos ya trataron la madera con mucho calor para que la madera se durase mejor en el exterior. Pero ahora ya se hace en una forma muy industrial, con mucha tecnología, y eso es lo que empezamos a hacer hace unos 22 años. Lunawood es una empresa mediana, tenemos 2 fábricas, ambas allí en Finlandia, y tenemos clientes ya casi en 80 países diferentes. Es decir, que ya tenemos experiencia en muchos climas diferentes, no solo de Finlandia, donde ya saben que tenemos un clima bastante distinto a Colombia. Tenemos una producción anual, unos 160.000 metros cúbicos, lo cual también da una cierta tranquilidad trabajar también en proyectos con gran tamaño. Entonces, tenemos una producción bastante potente. Y voy a hablar hoy sobre todo del material en sí, sus aplicaciones. Vamos a ver muchos proyectos. Van a ver que ya estamos también haciendo muchos proyectos aquí en LATAM, digamos en América Central y América del Sur. Y aquí voy también a hablar bastante sobre la sostenibilidad, porque ya sabemos que muchas veces maderas que salen de, digamos, bosques que luego no se cuidan, que no se gestionan bien, no es tampoco un material sostenible. Entonces, vamos a hablar también de bosques finlandeses y cómo las gestionamos. Y eso es donde quiero empezar, porque yo creo que es importante, antes de hablar del producto final, de dónde viene ese material. Y por eso quiero hablar un poco de los bosques finlandeses. Allí Finlandia, quizás aquí no mucha gente sabe, pero está como al final de Europa, por eso se llama Finlandia, supongo, aunque en finlandés se llama Suomi, totalmente distinto. Y es un país donde hace mucho frío en invierno y luego bastante calor en verano, entonces los cambios son muy grandes. Pero por ese frío, los árboles allí crecen muy lentamente. Un árbol, un pino abeto, los que utilizamos, puede tardar unos 80 años hasta que se le corta. Es decir, que son muchos años que tarda en crecer. Pero allí no pasa esto que tenemos árboles de 80 años y se tala todo ese bosque, sino que tenemos árboles de todas las edades allí en el bosque y se cortan, digamos, los viejetes y los que están enfermos. Y los demás se deja allí crecer y van creciendo y cada vez tenemos algunos árboles que tienen 80 y los podemos cortar. Pero digamos que no se cortan todos esos árboles y se dejan unos huecos, sino que es un material totalmente, digamos, sostenible y renovable porque todo el rato tenemos, digamos, más madera. Cada año se plantan unos 150 millones de árboles, es decir, que cuando se corta un árbol se planta 4 árboles más. Entonces los bosques crecen todos los años entre 25 y 30%. Es decir, que cuando se usan estos productos no hay que preocuparse que luego no hay más madera porque lo vamos a tener siempre nueva madera. Entonces, vamos ya al proceso de cómo se fabrica ese tipo de madera termotratada. ¿Qué es madera termotratada? Entonces, nosotros utilizamos un proceso patentado y registrado que se llama Thermowood. Y es un proceso que solamente pasa en alta temperatura y en vapor de agua. No vamos a añadir ningún químico durante ese proceso. Entonces se calienta la madera, son como tablas de madera aserradas y se van calentando hasta 212 grados de temperatura
y añadiendo vapor de agua. Y cuando la madera pasa a 190 grados, empiezan a pasar como muchos cambios en su estructura celular, cambios físicos y químicos. Y uno de los cambios más importantes es la hemicelulosa, que es una de las partes de madera, que va degradando. Vamos a tener menos y menos hemicelulosa. Y ese tiene el resultado que esa hemicelulosa, que es el culpable, que se une con moléculas de agua, como tenemos mucho menos hemicelulosa, esa madera no puede absorber agua bien. Y esa tiene la ventaja que cuando luego más adelante lo usamos en exterior, esa madera no absorbe agua. Es una de las grandes ventajas que tiene ese material. Luego hablamos de muchas otras ventajas también. Ese todo proceso puede durar entre 1 día y medio y 3 días. Es un proceso bastante corto, pero es muy importante controlarlo bien porque no queremos que haya rajaduras o que se llegue a quemar la madera. Tiene que estar justo en el punto, digamos, la receta tiene que ser perfecta. Y entonces vamos ya viendo dónde se puede aplicar ese producto, porque como hemos oído, la hemicelulosa se va degradando y van pasando también muchos otros cambios en esa madera. Por ejemplo, las ventajas, como dije, que no se absorbe agua, tiene la ventaja que esa madera es muy estable dimensionalmente. Como la madera normalmente con la humedad empieza a hincharse, mermarse, esa madera no tiene ese problema. Y por otro lado, también es mucho más durable en exterior porque los hongos de putrición no pueden atacar esa madera. Los hongos de putrición suelen necesitar unos 20% de contenido de humedad de la madera. Y esta madera llega, cuando sale del secador, tiene entre 4 y 7%. Y cuando está en mucha humedad puede llegar hasta 15%, pero no llega a tener más humedad. Y por eso también contra los hongos tiene esa ventaja. Luego hay muchas otras ventajas. Si podemos poner quizás algunos, o si podéis tocarlo, podemos quizás poner algunas ahí que podéis tocarlo, porque así veis que es también súper ligerito, porque como pierde mucha agua y pierde otros componentes, esa madera es muy ligerita, solamente pesa unos 400 kilos por metro cúbico, lo cual significa que un revestimiento de 19 milímetros puede tener un peso de 8 kilos por metro cuadrado. Es una ventaja grande también en utilizarlo en las fachadas como bueno, un revestimiento, ¿no? Las aplicaciones son decorativas porque también tiene alguna desventaja y es que esa madera pierde también en resistencia mecánica. Entonces no vamos a usar ese material en estructuras. Es para fachadas y para otros usos en interiorismo, paisajismo, hacer vallas o hacer cualquier tipo de cosa decorativa. Y también, por ejemplo, en muebles. Se puede usar para marcos de ventanas, hacer muebles en exterior, todo ese tipo de temas. Es muy fácil de trabajar porque como tiene poca densidad, es muy fácil de cortar, por ejemplo. Vale, ahora vamos a ver muchos proyectos y mientras que ven los proyectos voy explicando un poco más las propiedades y también cómo hay que usar ese material para que se aguante muchos años, digamos, tiene una larga vida útil. Entonces, primero vamos a ver proyectos en ambiente urbano. Por ejemplo, siempre una gran pregunta es, ¿se puede usar esa madera sin darle un tratamiento superficial o hay que tratarlo? Allí, por ejemplo, ven un proyecto que está en el centro de Barcelona. Es una oficina de 4 plantas todo en madera, también la estructura en este caso es madera. Y tiene muchas ventanas, pero el último piso es revestimiento de madera. Y hubo mucha conversación si quieren darle un tratamiento o no. Y al final ha decidido dejarlo totalmente natural, porque esa madera no necesita necesariamente un tratamiento, pero hay que tomar en cuenta que con el tiempo va cambiando su color. Entonces, estética sí que va a cambiar. Todas las maderas, y esa no es ninguna excepción, van cambiando su color hacia un tono gris. Entonces, ese proyecto no tengo ninguna foto actual porque ahora tendrá unos 3 años, 4 años. Ahora probablemente ya está algo más gris. Cuanto más tenemos lluvia y sol que afectan a la madera, más rápido se va a poner gris, ¿vale?
El siguiente. Otra pregunta que viene muchas veces es, ¿se puede curvar esa madera? No se puede curvar la madera misma. Esta madera, si le empezamos a dar como intentar curvar, se podría, digamos, romper, porque no se puede curvar. Pero ahí, como ven, es de la Universidad de Turku y tiene la entrada, es todo la madera termotratada y dentro también, que era como un pasillo y que era súper chulo también de dentro. Y lo que se ha hecho es coger unas maderas con mucho espesor y luego en un taller darle corte, la de corte curvada y hacer ya como un tipo de módulo y luego instalar los módulos aquí in situ. Todo se ha hecho con, digamos, con maquinaria CNC y con mucha tecnología y se puede hacer eso, pero no está la madera misma curvada, ¿vale? Luego, una cosa es que, por ejemplo, en los países nórdicos, donde, bueno, Finlandia, Suecia y tal, usamos madera casi en todo el revestimiento. Usamos mucha madera en revestimiento, pero, por ejemplo, en España, donde ahora vivo, y también aquí en los países en América Latina, la madera se suele combinar con otros materiales. Entonces, también es muy buena pareja con muchos otros materiales, como puede ser, en este caso, son unas placas cerámicas, pero puede ser con hormigón, vamos a ver muchas parejas con hormigón visto, o puede ser con piedra, digamos, con cristal, bueno, con muchos materiales distintos. Esta es como una urbanización cerca de Madrid, donde es muy normal hacer todos los edificios de hormigón. Creo que aquí es lo mismo, ¿no? Pero añadiendo un poco de madera, aunque fuera poco, unos listones y tal, enseguida le da como más sí, naturaleza, más calor. Entonces, en ese proyecto, cuando se ve todos estos muchos edificios de hormigón, como que te gusta, porque tiene un poco más ese calorcito y esa pieza de bosque que queremos traer a estos edificios. Luego, probablemente unos 80% de los proyectos que se hacen con este material son villas y viviendas, porque la gente nos gusta tener algo de calidez en nuestras vidas y allí pueden ver como, por ejemplo, esa pareja con madera y hormigón visto está como muy en moda ahora y tenemos muchos proyectos también aquí, en este caso en Uruguay, pero también en muchos países distintos ahora está muy bien visto esa combinación. La madera puede usar en muchas diferentes aplicaciones en el mismo proyecto. No solamente tiene que ser el uso vertical, sino le podemos usar perfectamente en los cielos rasos, como en este caso, o también en los decks, digamos, en las terrazas. Pero hay que tomar en cuenta, en nuestro caso, que la madera esa es bastante blanda. Como había dicho, tiene muy poca densidad y entonces es más blandita para el suelo. Por eso, quizás a un proyecto que tenga mucho tránsito, un restaurante, un hotel, no es adecuado para el suelo, pero una casa unifamiliar con su piscinita, que uno sale en descalzo y no hay mucho tráfico, está perfectamente también, bueno, es muy agradable para los pies usarlo en ese tipo de proyecto. Luego, no tiene que ser siempre que la madera tiene el mismo color. Podemos darle muchos colores. La imaginación es la única limitación. Entonces, en este caso, es un futbolista famosillo en España que tenía esa casa de hormigón visto, todo de hormigón, y luego le daba un poco pena, decía, Jolín, es como un poco frío, esta casa es muy fría, vamos a añadirle madera. Y añadieron mucha madera también en la zona donde cenan, donde se toman algo, pero no quería que la madera esté color madera, sino que le ha dado ese como crema para que tenga un poco mismo tono que tiene el hormigón visto. Y luego aquí una casita también en México, quería poner esa porque aquí se ve en el suelo, que es digamos, como tenemos dos especies, que no lo he comentado, tenemos dos especies, uno es pino y otro es abeto. En este caso es el típico pino donde se ven los nudos, muy bien, los nudos lo llamo mariposa, porque tienen como forma de mariposa.
y allí se va muy bien en ese ambiente donde hay muchos árboles y queda como muy visto también el nudo. Otra pregunta que viene muchas veces es: ¿podéis darnos esa madera sin nudos? La respuesta es no, porque cuando han visto un árbol sin ramas, no es posible. En nuestro caso, todas las piezas estas pequeñas quizás no justo hay nudo, pero las piezas largas tienen nudos. Y estamos orgullosos de los nudos porque le dan ese carácter y cada pieza es única, no hay dos iguales. Intentan copiarnos muchos otros materiales, pero no pueden. Y luego hay otros muchos ejemplos de eso, de combinar la madera con hormigón visto, en este caso Guatemala, que también se puede preguntar quizás aquí: ¿y qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa con la madera y humedad? Tenemos ya muchos proyectos en países donde hay alta humedad. Hay que tener cierto cuidado con madera y humedad. Hay que diseñar muy bien, tener siempre, usar nuestros guías de instalación para que se garantice siempre la ventilación y drenaje. Muy importante, no vamos a pegar esa madera directamente a un soporte, sino que siempre tenemos como unos listones para que haya ventilación detrás de la madera. Eso es muy importante. Y luego otra cosa que puede pasar en zonas con muy alta humedad, que pasa con todos los materiales naturales, es que se pueden formar como algunos hongos en la superficie, que son hongos que se alimentan con esa humedad y bacteria aquí en la superficie, y ahí quizás sí que vale la pena poner un tratamiento superficial antihongos, ¿vale? Pero eso cuando hay muy elevada humedad. Otro proyecto, en este caso en las Islas Baleares, en España, también con hormigón visto y la madera, y en este caso tienen como elementos estos que se pueden mover. Y una ventaja con ese material también, por su ligereza, es que es muy fácil hacer ese tipo de elementos que se pueden mover. Porque si usamos alguna madera, por ejemplo, tropical, que pesa mucho, hay que poner como unos elementos muy macizos para que aguante, pero en este caso, como es ligerito el material, se puede hacer muy fácilmente ese tipo de elementos movibles. Vale, aquí un par de proyectos también interiorismo. Yo supongo que también en la feria vienen muchos interioristas. No solo ese material es para exterior. Si lo huelen, huele súper rico, porque es como madera tostada, casi se puede decir, porque los azúcares de la madera se tuestan, por eso tiene ese color y tiene ese olor. Entonces puede ser también muy interesante en proyectos de interiorismo, que yo, por ejemplo, tenía un cliente en España que era ciega. Ella no podía ver, y entonces buscaba material que le da otras sensaciones, y le encantó ese el tema de olor. Pero hay que tomar en cuenta que hay que mencionar al cliente que tiene ese olor para que no sea sorpresa. No he visto mucha gente que no le guste ese olor, pero puede que haya alguien que dice no me gusta ese, y entonces mejor ponerlo fuera, ¿no? Pero sí tiene un tacto muy agradable, y una ventaja que tiene también una conductividad térmica muy baja por la baja densidad que tiene, y entonces, claro, también es muy agradable de superficies que se pueden calentar. Vale, aquí algunos proyectos comerciales. Por ejemplo, ahora está muchas marcas de ropa, muchas marcas en general, quieren ser también bastante sostenibles y quieren que se vea en todo lo que hacen. Entonces, cada vez hay más centros comerciales y tiendas que quieren también usar madera en sus revestimientos. Y es muy fácil, por ejemplo, usar ese tipo de listonaje, que simplemente necesita algunos soportes para hacer ese tipo de, como, bueno, una piel, darle una piel a ese tipo de proyecto. O en interior, combinar estos listones en diferentes formas y crear como superficies muy orgánicas, como en este mismo centro comercial que tuvimos antes. Y luego está muy también moda usar madera también en las cubiertas, que muchas veces se pregunta, ¿se puede poner en cubierta esa madera? Se puede, pero hay que tomar en cuenta que es la última piel, no es una capa permeable. Entonces hacemos una capa permeable
y luego hay un techo ventilado, lo mismo como en la fachada, un techo ventilado y sí que podemos poner como última piel también ese material. Y tenemos bastantes ejemplos de esto y podemos ayudar con los detalles constructivos para que se hagan bien. Aquí vienen algunos hoteles y restaurantes también donde se puede utilizar. He querido poner este proyecto en Bulgaria, que es un hotel donde se puede ver un poco que a veces los arquitectos toman un paso más que les damos, porque normalmente nuestra recomendación es que hay un apoyo en cada, digamos, depende un poco del grosor del producto, pero cada 1,5 metros, cada 2 metros, que haya un apoyo. En este caso, el apoyo está solamente en cada extremo y estamos hablando quizás de 3 metros, 3,50 y bueno, no es nuestra recomendación, pero han hecho así y el resultado ha quedado muy bonito. En este caso, los listones son muy finos, son 19 milímetros solamente, entonces no iría así digamos, a un sitio donde hay mucho viento, por ejemplo. Hay que también pensar dónde se puede luego tomar ese riesgo, ¿no? Pero ha quedado muy bien en ese caso. Luego, proyectos, por ejemplo, de turismo, hoteles, digamos, estos sitios que se quiere dar mucha calidez al proyecto. En este caso fue en Turquía, un proyecto donde también se hizo no solamente digamos, los revestimientos, sino también había muchos puentes donde se ha hecho los vallados también con el material, también en los suelos, especialmente esas zonas privadas, se hizo también los suelos. Entonces, bueno, también tiene muchas diferentes aplicaciones. Luego es un tema muy fácil con ese tipo de producto tan ligerito, que en este caso es un restaurante de estas estrellas Michelin en La Rioja. Rioja quizás conocen por su vino. Y este restaurante tiene una carpa de bodas y querían tener un sitio a ponerlo y luego poder quitarlo. Y entonces muy fácil porque los listones están fijados con tornillo y cuando quieren moverlo a otro sitio o aprovechar el material, simplemente destornillan los tornillos y utilizarlo para otro uso. Y luego otros ambientes, esto es un spa. Y claro, en los spas hay mucha humedad y no muchos materiales o muchas maderas son muy adecuados para el spa, porque entonces la madera empieza como a moverse y tener problemas. Bueno, como nuestra madera no se mueve, también un uso ideal. Aquí este es un cliente nuestro que tiene importación de madera y tiene restaurantes y han utilizado nuestra madera en sus restaurantes también de una forma muy creativa, utilizando pequeñas piezas y ha quedado el resultado también muy digamos, confortable. Y aquí otro proyecto de interiorismo que se puede, bueno, jugar con los listones y con las tablas machembradas de muchas maneras. Luego, una finlandesa no puedo dejar hablar de sauna y spa, porque nosotros casi todo el mundo tiene un spa o una sauna en casa y una sauna es también un ambiente muy extremo porque podemos llegar a 100 grados de temperatura, tener unos 60-70% de humedad y luego de repente súper seco y hasta tener mucho frío cuando se apaga. Entonces, también material ideal porque como no tiene muy baja conductividad térmica, cuando se sienta en el banco no se quema la piel. Entonces, es muy importante y no se mueve, no se calienta demasiado. Y hasta también tenemos algunas saunas ya hechas en Colombia, que a mí me sorprendió mucho que aquí alguien quiere tener una sauna, está una fuera todo el rato, pero bueno, hay gente que le gusta. Y aquí hay, bueno, varios ejemplos de saunas que hay que decir que es una cosa muy saludable, ¿eh? Que quizás, yo siempre digo, se hace estos estudios de los países más felices del mundo. Los finlandeses lo hemos ganado, creo que 3 veces, y yo creo que la culpable es la sauna. Y los bosques, ¿eh? Aquí, bueno, otros ejemplos, por ejemplo, que la madera se puede poner donde están las duchas, pero yo sí que mi recomendación sería ponerlo más bien vertical, porque como hablé antes de drenaje, siempre es más fácil que el agua sale cuando lo ponemos
en vertical que en horizontal, ¿no? Es bastante lógico. Vale, otros proyectos en saunas normalmente no se usa ningún tipo de tratamiento. Esto es como de algunos, en Finlandia hay como modas. Ahora queremos tener una sauna negra, vale, entonces se pinta en negro. Yo no pintaría la sauna con ningún tipo de producto. Pues sauna con este que huele tan bien está ya perfecta. Vale, no sé si he estado muy rápida, quizás no he usado, pero quería también dejar un poco de tiempo para que puedan hacer preguntas o comentar curiosidades. ¿Puedo circular ese cacharro para que se oye? Mi nombre es Blanca Cuadros, de Perú. Nosotros cuando secamos la madera, Lima es muy húmeda, o sea, llegamos hasta 90% de humedad. Entonces tenemos que hacerle un tratamiento. A mí me sorprende, y esa era mi pregunta, ¿cómo es que ustedes pueden secar la madera y no tener un sellado para conservar ese nivel de humedad? Vale. No sé si usted estaba al principio cuando estaba hablando del proceso. Lo que pasa en el proceso de termotratamiento es justo que esta madera cambia totalmente sus propiedades al principio. Entonces, como ya no tiene casi esa hemicelulosa, no puede absorber agua, es químicamente imposible. Entonces, esa madera no puede chupar agua. Y la agua que hay, la humedad que hay, simplemente lo resbala, no lo chupa. Entonces, la madera químicamente no es posible que lo chupe. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. He escuchado bastante que el pino al crecer, digamos como que destruye el ambiente, la tierra donde fue plantado. Ustedes, pues como el pino es una de sus materias primas principales, ¿cómo hacen para tratar el suelo después de que ya talan un pino? Sí, es probablemente un poco distinto si es un pino, digamos, plantado, una plantación de pinos en una zona que no está pensado en pinos, pero los pinos y abetos son los árboles autóctonos de Finlandia. Los hemos tenido siempre y siempre los tenemos, espero. Y entonces, bueno, los suelos no son tan ricos como aquí. Evidentemente aquí crece mil cosas, allí los bosques son muy distintos. Allí tenemos pino, abeto, pino, abeto, pino, abeto, pino, abeto, no hay otra cosa. Es decir, que es otro tipo de bosque y sí, el suelo, si se hace un análisis, seguramente es mucho más pobre que aquí, pero siempre lo hemos tenido así, no está cambiando nada. Y allí luego crecen los arándanos y las otras cosas del bosque, pero digamos no está empobreciendo el suelo más que ya estaba. Buenas tardes, María Victoria Betecur de Clamor Ecodesigns. Tengo una inquietud. Tú hablas de que al cambiar las propiedades de la madera se genera como una autoimpermeabilización, es lo que entiendo yo, listo. ¿Cuál es la expectativa de vida del producto entonces? Sí, digamos que ese material tiene en el mercado unos 22 años, porque nuestra empresa fue la pionera y empezamos con 22 años con el tema. Entonces ahora sí que damos a este material 20 años de garantía, porque como finlandeses que somos no queremos dar una garantía de 30 años para algo que existimos 22 años. Pero, digamos, según los laboratorios que han hecho sus ensayos por otros métodos para poder ver cuánto podría durar ese material, dicen que sin ningún tipo de tratamiento superficial tiene una vida útil de 30 años mínimo y si será un tratamiento superficial mínimo 50 años. Pero bueno, nuestra garantía son 20 años para revestimientos. Entonces, invito a ver nuestra página web de Lunawood. Allí tenemos mucha información adicional y para cualquier consulta de, digamos, precios o para su proyecto, tenemos allí Patricia de Hunter Douglas aquí en Medellín y el equipo de Hunter Douglas en general puede ayudar en sus proyectos y muchas gracias por la atención y encantada de estar aquí. Gracias.